hierro en Europa y el Medio Oriente. La soldadura fue usada en la construcción del pilar de hierro de Delhi, en la India, erigido cerca del año 310 y pesando 5.4 toneladas. La Edad Media trajo avances en la soldadura de fragua, con la que los herreros repetidamente golpeaban y calentaban el metal hasta que ocurría la unión. En 1800, Sir Humphrey Davy descubrió el arco eléctrico, y los avances en la soldadura por arco continuaron con las invenciones de los electrodos de metal por un ruso, Nikolai Slavianov, y un americano, C.L. Coffin, a finales de los años 1800. La soldadura por resistencia también fue desarrollada a finales del siglo XIX. La soldadura de termita fue inventada en 1893 y alrededor de ese tiempo se estableció otro proceso, la soldadura a gas. Al principio, la soldadura de gas fue uno de los más populares métodos de soldadura debido a su portabilidad y costo relativamente bajo. Sin embargo, a medida que progresaba el siglo XX, bajó en las preferencias para las aplicaciones industriales. En gran parte fue sustituida por la soldadura de arco, en la medida que continuaron siendo desarrolladas las cubiertas de metal para el electrodo, que estabilizaban el arco y blindaban el material base de las impurezas. Los británicos usaron primariamente la soldadura por arco, incluso construyeron una nave, el Fulagar, con un casco enteramente soldado. Durante los años 1920, importantes avances fueron hechos en la tecnología de la soldadura, incluyendo entre ellas la introducción de la automática, en 1920, en la que el alambre del electrodo era alimentado continuamente. En 1930 vio el lanzamiento de la soldadura de perno, que pronto llegó a ser popular en la fabricación de naves y construcción. La soldadura de arco sumergido fue inventada el mismo año y continúa siendo popular hoy en día. En 1941 la soldadura de arco de gas tuxteno fue finalmente perfeccionada, seguida en 1948 por la soldadura por arco metálico a gas, permitiendo la soldadura rápida de materiales no ferrosos, pero requiriendo gastos de blindaje. La soldadura de arco metálico blindado fue desarrollada durante los años 1950, usando un fundente de electrodo consumible cubierto, y se convirtió rápidamente en el más popular proceso de soldadura de arco metálico. En 1957 debutó el proceso de soldadura por arco con núcleo fundente, y ese mismo año fue inventada la soldadura de arco de plasma. La soldadura por electroescoria fue introducida en 1958 y fue seguida en 1961 por su prima, la soldadura por electrogás. Otros desarrollos recientes en la soldadura incluyen en 1958 el importante logro de la soldadura con rayo de electrones, haciendo posible la soldadura profunda y estrecha por medio de la fuente de calor concentrada. La soldadura por rayo láser debutó varias décadas más tarde, en 1960, y ha demostrado ser especialmente útil en la soldadura automatizada de alta velocidad. Sin embargo, estos procesos continúan siendo altamente costosos. Debido a esto, se han limitado también sus aplicaciones. Hoy en día, investigadores continúan desarrollando métodos para usar otros procesos de soldadura, por ejemplo en el espacio, como la llamada soldadura por fricción. Los avances en esta área podrían probar ser indispensables para proyectos como la construcción de la Estación Espacial Internacional, que probablemente utilizará profundamente la soldadura para unir en el espacio las partes manufacturadas en la Tierra. La soldadura sin las precauciones apropiadas puede ser una práctica peligrosa y dañina para la salud. Sin embargo, con el uso de la nueva tecnología y la protección apropiada, los riesgos de lesión o muerte asociados a la soldadura pueden ser prácticamente eliminados. El riesgo de quemaduras o electrocución es significativo debido a que muchos procedimientos comunes de soldadura implican un arco eléctrico o flama abiertos. Para prevenirlas, las personas que soldan deben utilizar ropa de protección como calzado homologado, guantes de cuero gruesos y chaquetas protectoras de mangas largas para evitar la exposición a las chispas, el calor y las posibles llamas. Además, la exposición al brillo de la soldadura produce una lesión llamada ojo de arco queratitis por efecto de la luz ultravioleta que inflama la córnea y puede quemar las retinas.
Las gafas protectoras y los cascos y caretas de soldar con filtros de cristal oscuro se usan para prevenir esta exposición. Y en años recientes se han comercializado nuevos modelos de cascos en los que el filtro de cristal es transparente y permite ver el área de trabajo con la nueva radiación ultravioleta, pero se autooscurece en cuanto ésta se produce al iniciarse la soldadura. Para proteger a los espectadores, la ley de seguridad en el trabajo exige que se utilicen mamparas o cortinas translúcidas que rodeen el área de soldadura. Estas cortinas, hechas de una película plástica de cloruro de polivinilo, protegen a los trabajadores cercanos a la exposición de la luz ultravioleta del arco eléctrico, pero no deben ser usados para reemplazar el filtro de cristal usado en los cascos y caretas de soldador. Nos encontramos aquí en el taller de soldadura de Barrio Nuevo y el equipo de procesos de manufactura hablará sobre el proceso para soldar una pieza. Bueno, porque aquí nos encontramos con el señor Maximiliano Ponce, que nos va a decir el proceso de soldadura eléctrica. Señor Maximiliano, ¿con qué tipo de soldadura va a soldar? Vamos a soldar con una máquina directa, arco directo se llama. Este es el portaelectrodo y este es el electrodo para fundir las dos piezas. Estas dos piezas se van a fundir, se van a aliar, se llama aleación de fierro dulce. O sea que la aleación vendría siendo la unión de los dos metales. Aleación es la unión de los dos metales. Ah, ok. ¿Y en qué consiste decirla? Nada más sería Es la máquina, desde luego, aquí se conecta. A ver, aquí se conecta. Ya está conectada a la tierra. Y aquí ya nomás se conecta a la corriente. Y la máquina ya está trabajando. La máquina tiene, la máquina tiene para subirle corriente y para bajarle. Esa es la tierra y esa es la corriente. ¿Sí? Una pregunta ahí. ¿Cómo sabe qué tipo de corriente va a utilizar? Es corriente directa. Mira, aquí es donde nos llega el calor. Los dedos. Ahí después de ustedes lo pueden grabar, aquí fue donde fundió las dos piezas o alió, o como se dice, aleación, alió. Que le expliquen que nomás son dos puntitos, ahorita lo volteamos para reforzarlo ahí. Coria. Lo que deja la soldadura que no sirve. Todo esto lo pueden decir que el cepillo se usa para limpiar. Va dentro de la soldadura. La limpieza. No te vayas a saltar, mija. Que luego saltan las cosas internas de Un emprendedor hace realidad sus ideas. Tecnológico de Monterrey. Cultura emprendedora.